Hola, en este video vamos a ver cómo funcionan las funciones en C Sharp. Este video va a ir antes de lo que son los pasos por valor y pasos por referencia. Si quieres ir directo a eso, te voy a dejar el link en arriba, aquí en la tarjetita que va a aparecer. De lo contrario, puedes seguir viendo si tu objetivo es este video. Pero antes te pido que te suscribas a mi canal, por favor, que eso me ayuda. Muchas gracias, te lo voy a agradecer. Pero, como dije, si lo que quieres es saber cómo escribir una función en C Sharp, este es tu video. Si lo que quieres es aprender a cómo funciona una función en programación, primero te recomiendo que vea este video que te voy a dejar en la tarjetita aquí arriba para que entiendas el funcionamiento interno de una función y así, ya que tengo un video de eso, puedas obtener ese conocimiento lógico. Ya, si sabes usar las funciones, entonces vamos a seguir con esto. Y lo que quieres es ver cómo se hace en C Sharp. Bien, en C Sharp, a la hora de trabajar con funciones, se expresa de la siguiente manera. Voy a dirigirme aquí adentro. Sabes que yo tengo aquí, este es el namespace, aquí en C Sharp. Tengo aquí la clase y tengo aquí el main, que el main es una función. Me doy cuenta que el main es una función porque tiene la palabra static delante. Si yo quiero crear una función nueva en C Sharp, simplemente pongo static y pongo el void para identificar que no va a devolver nada. Entonces uso lo que es el nombre, vamos a poner aquí un nombre cualquiera, none, y tengo aquí mi función creada. Esta función que acabo de crear voy a utilizarla para con esto mismo que está acá, ya que tengo puesto. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y lo voy a poner dentro de la función y voy a llamar a mi función acá. Aquí, punto y coma, y aquí llamo mi función. Como veo que estoy recibiendo unos parámetros, entonces esta función no recibe nada. Si yo voy a utilizar esta función que no reciba parámetros, simplemente puedo crearla, ¿verdad? Y puedo ejecutarla y me funciona perfectamente. Si la pongo así, de esta manera, que puedo hacerlo de manera rápida, con un hola, y si eso lo ejecutamos, ya está ahí, num, con un hola, como ven ahí. Miren, dice escribe algo, pero me va a aparecer un hola, aunque escriba algo, porque esto no lo debí de quitarlo, pero aquí tengo el console write line que me está leyendo algo, ¿verdad? Pero lo voy a escribir, lo que sea. Mira dónde me aparece el hola. Ese hola es lo que yo tengo acá dentro de la función, que es lo que se me está ejecutando. Ya esto debe ser básico y es básico de programación. Si sabes el funcionamiento o viste el video de cómo funciona una función en programación a nivel general. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decirle recibir estos parámetros. Vamos a ponerlo acá. Estos parámetros que tengo acá, que son estos que tengo acá. Para eso, ¿verdad? Como veo que son string los dos, de tipo string. Vengo acá y digo, ok, string, porque eso es lo que voy a recibir, un string, y le pongo cualquier nombre. Por ejemplo, C, coma, otro string, V, por ejemplo, por decir algo. Y aquí pongo a C y aquí ponemos, a ver, 0, eran 3. Son 3, 3C. A ver, dame devolverlo para saber qué es lo que tengo aquí. X, tengo aquí a 1 y X está ahí. Ok, ok, ok. Entonces X tiene un valor fijo, como puedo ver, y lo que yo introduzco es A. Entonces X es un entero. Entonces este debe ser un entero que tengo acá. Este debe ser un entero. Voy a poner aquí entero, U, coma, y este va a ser un string que va a ser V, para decir algo. Entonces aquí voy a poner el primer valor que va a ser C. No importa el orden, pero yo lo estoy poniendo así para yo guiarme. O sea, no importa el orden aquí arriba, lo importante es cómo tú lo llames aquí, donde tú lo pongas. Pero yo lo estoy poniendo igual para guiarme. O sea, primero puse C, luego U, luego V. Vamos a ejecutar eso. Creo que ahí debería de funcionar, pero todavía no, aquí no. Tengo que pasarle los parámetros, los valores aquí. Voy a poner aquí X, coma, vamos a poner aquí, no, primero A, coma, primero luego X, coma y luego A1. Esa es la variable que le voy a pasar. Lo tengo que poner en ese orden teniendo en cuenta que aquí en el medio yo estoy recibiendo el tipo de dato entero, que es este. Por eso X lo puse
en el medio para eso. Si tú te das cuenta acá, esta es X que entra aquí y esa X es la que entra aquí. Y esa misma X es la que tengo en el segundo nivel ahí. Ese es el orden de flujo. Esta X es la que le paso aquí. Cuando entra por aquí, en esta aquí, y de aquí es la que tengo acá. Bien. Ok, entonces, si eso yo lo ejecuto, lo actualizo, vamos a ver qué pasa. Escribe algo. Cuando yo escribo algo, lo está pidiendo en A, tengo que fijarme, ¿verdad? Y A es un string. Entonces voy a poner Juan para algo diferente. Mire, bienvenido Juan, tu edad es 20, hola, otra, hola 111, porque eso es lo que tengo aquí. Eso es lo que tengo en esta parte, hola 111. Puedes darte cuenta que eso es lo que tengo acá. Y aquí el 20 que tengo acá, que es este 20, y ese hola 111 es lo que tengo acá. Y Juan, que fue lo que yo introduje acá. Y eso entró por parámetro aquí. Estos son los tres parámetros, como pueden ver, los separé por coma, que puedo tener más aquí. Y de esa manera también lo puse aquí para introducir los valores. Entonces, al yo utilizar una función, nos damos cuenta que aquí yo estoy utilizando void. Aquí, void significa que no retorna nada. Pero si yo quiero realizar una función que retorne algo, por ejemplo, esta función no retorna nada, por lo tanto, no tengo que simplemente la llamo porque el console write line lo tengo aquí adentro. El console write line que me hace que me muestre en pantalla la información. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo un return? Vamos a ver. Si yo le pongo aquí que me devuelva, qué sé yo, un string. Un string es lo que me va a devolver. Aquí automáticamente me dice que hay un error porque necesito el return, míralo ahí. Y voy a devolver a C, que C, un string, que lo que me está recibiendo C es el primero, que es A, y A es lo que yo estoy introduciendo por teclado. Entonces, como vuelvo y repito, aquí tengo el return. Fíjate, como ya tengo esa parte, si eso yo lo ejecuto, podemos ejecutarlo para ver qué sucede en ese caso. Tengo aquí esto y tengo el return. Mira cómo aquí yo lo ejecuto, me dice que escriba algo, Juan, y me sale igual con el return, pero me sale igual porque tengo el custom write line. No tiene sentido hacer un return si esto es lo que yo voy a hacer. Si voy a poner aquí un non así y nada. Cuando tú usas un return es porque tú quieres hacer algo fuera con eso que te está retornando. Eso me está retornando esto. Yo quiero hacer algo fuera de él. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que cuando me muestra C, me concatene algo. Bienvenido Juan, y voy a poner Juan Pérez. Entonces para eso yo voy a poner C, va a ser igual, C va a ser igual a C más, y lo voy a concatenar porque es un string con Pérez. Si eso es lo que yo quiero que me muestre, vamos a ejecutar de nuevo para que veas ese resultado. Voy a poner aquí otra vez Juan. Y mira ahí que no me sale Juan Pérez, me sale Juan nada más. Y tú dirás, ok, ¿y dónde está el Pérez entonces? ¿Qué está pasando? El Pérez me lo está retornando. Lo que yo estoy viendo es el write line, esta parte aquí, el console write line que tengo acá. Pero yo quiero que me haga un return de esto, de Juan Pérez. Entonces ya en ese caso, la forma que yo voy a utilizar esto es distinto. ¿Por qué? Porque fíjate que ahora lo que yo tengo que hacer es, para utilizar y sacarle provecho a ese return, que para eso lo puse, para utilizar lo que retorna, que es un string que me está retornando, y utilizarlo fuera, lo que voy a hacer es que voy a comentar esta línea, porque no quiero tenerla acá. No, o sea, lo pudiera dejar, pero y también que me retorne, pero no sería lo que necesito. Sí voy a utilizar el custom run line aquí afuera para colocar esto y ver el resultado de C por acá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Vengo acá y cierro esto entre paréntesis y ahora veamos el return, cómo funciona. Voy a poner Juan y miren dónde me sale Juan Pérez, porque Juan Pérez es lo que me está retornando la variable. ¿Qué es lo que está haciendo entonces qué es lo que está haciendo esto? Bueno, esto lo que está haciendo es que cuando yo introduzco algo por teclado, o sea, que llamo el nun aquí, este nun que yo estoy llamando, ¿verdad? Como no tiene console write line porque estoy utilizando un return, lo que entra por aquí, por aquí, entra por ahí,
a la función, ¿verdad? Aquí, y la función me lo retorna de nuevo con el return y me lo muestra aquí. Entonces, como me lo devuelve aquí, como si fuera una variable común, yo tengo que poner el console runtime para ver ese contenido del return, esto, exclusivamente para ver esto, tengo que poner el console runtime porque sin esto no voy a poder ver este return. Yo no puedo poner un console runtime aquí porque me daría un error. Eso me daría un error. Lo ideal es ponerlo de esta manera. Si quieres copiar esto para probar, voy a dejarlo voy a poner esto así, pausa el video tú mismo y copia este mismo ejemplo que acabo de hacer para que veas el funcionamiento. Ponlo con el return y pruébalo sin el return poniendo el void aquí. Sin el return y con el void. Y pruébalo para que veas la diferencia y cómo funciona. De esa manera, te puedes dar cuenta que lo que estamos haciendo ahora es utilizando lo que es un void y un return. Entonces, otro ejemplo con el return que puedo hacer de manera rápida. Yo estoy recibiendo un 20, ¿verdad? En vez de hacer este cálculo, voy a recibir a U. Voy a coger a U, que es la que me trae el 20, y la voy a poner aquí. Entonces, al poner a U aquí, me trae un 20. Pero mira, qué bueno que lo hice, porque si tú te fijas, aquí me sale un error. Pero ese error me sale porque estoy retornando un tipo de dato entero. O sea, estoy retornando un tipo de dato entero. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que si este tipo de dato es entero, que quiero retornar, pero aquí se está retornando un string, me va a dar ese error porque me dice, oye, estoy entrando un entero y esto es un entero, es lo que quiero retornar, pero me dice que está de tipo string, lo que se va a retornar. Entonces, eso me está dando un error. Para evitar ese error, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que tomo aquí y pongo int, y con ese int, ahora yo sí le estoy diciendo que lo que me va a retornar va a ser un tipo de dato entero como está aquí. Al retornar ese tipo de dato entero, ya yo puedo venir aquí afuera y hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo hago esto, como me está retornando un tipo entero, lo voy a sumar 2, me está entrando 20. Vamos a hacer el cálculo. Y mira aquí, bueno, me dice que escriba algo porque recuerda que tengo el console runtime aquí y me está pidiendo que escriba algo, pongo lo que sea, no importa, pero al fin y al cabo lo que vamos a ver es el resultado matemático, ¿verdad? ¿Qué sería 22? Mírala ahí como me dio un 22, porque le entré un 20, que es este 20 que está acá, arriba, en X, que sería, o sea, le entré este 20 que está acá, aquí en X, lo recibo, lo paso en U y aquí. Entonces, cuando lo entro, el retorno, me hace el retorno aquí y es lo que me retorna, se lo sumo a 2. Entonces, 20 más 2. Entonces, para eso puedo usar un return. Para eso yo puedo usar un return, como puedes ver ahí, para trabajar con eso, para utilizar fuera. Entonces, ¿en qué momento decido usar un return o uno que no se usa return, sino con un void? Bueno, en el momento en que yo quiero usar el resultado de lo que yo tengo en la función, pero usarlo aquí afuera para hacer algún cálculo matemático o para utilizarlo en cualquier parte, porque por ejemplo yo aquí tengo 2 más 2, pero aquí yo puedo venir y decirle esto que sea más 4, ¿verdad? Más 4, más 4, ¿verdad? O multiplicarlo, lo que yo quiera hacer, o concatenarle un número. Si quiero venir aquí a hacer esto, por ejemplo, este signo de más pongo acá y pongo hola, hola. Aquí también este otro ejemplo que yo voy a mostrar ahora rápido. Vamos a mostrar por esta parte. Antes de que terminemos, lo que sea. Lo cerré, lo cerré. Le voy de nuevo y me hacen esto. Mira aquí que me dice hola 24. 204 me sale. ¿Por qué me sale? Porque yo lo que hice fue que lo puse todo, lo concatené, pero no usé el orden de prioridad. Si yo uso el orden para usar el orden de prioridad y resolver este problema, al concatenarle una cadena de texto acá, lo único que tengo que hacer es meter entre paréntesis lo que yo quiero que se calcule. Entonces pongo esto entre paréntesis, como ves acá, y realizo de nuevo esta parte. Vamos a poner aquí lo que sea. Y mira ahí cómo me sale ahora. Sí me sale hola 24. 20 más 4, que es lo que le sume aquí, me sale 24. Porque tengo que poner entre paréntesis lo que yo quiero que se haga el cálculo matemático, una concatenación. Entonces, si yo quiero usarlo fuera, como ven, utilizo return. Si quiero utilizar esto dentro, no quiero utilizarlo fuera, simplemente que me calcule, me guarde lo que haga dentro de la función y mostrar algunos mensajes internos dentro de la función, entonces no tengo que utilizar un return. Utilizo solamente los console runtime
para trabajar. Esto es general en toda la programación. O sea, esto que tú acabas de ver y aprender aquí te va a servir tanto en Java, en C++ y todo eso. Si quieres ver un video de cómo funciona en otro lenguaje, también tengo mi canal sobre eso. Nada, espero que te haya suscrito, que te haya gustado y muchas gracias por ver. Nos vemos luego.